La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a un jueves más de Derecho Civil, con el tema Patrimonio Genético como Derecho de la Personalidad. Les dejo en voz del maestro Miguel Ángel Beltrán Lara. Muy buenos Maestro días, Beltrán, tiene apagada la cámara. muy buenos días a Gracias. todos. Gracias por su presencia como siempre, en los jueves de Derecho Civil. Muchísimas gracias a la maestra Amada del Carmen Gaitana Redondo y a nuestra secretaria del colegio, la doctora Yadira Aide Huerta Reyes. Y desde luego el día de hoy estamos pues muy contentos por tener con nosotros a una destacadísima alumna de la licenciatura y también de la maestría, la licenciada Jimena Pérez, perdón, que nos va a hablar acerca del patrimonio genético como derecho de la personalidad. ¿Lo dije bien, Jimena? Sí, que desde luego es un tema novedoso y además muy interesante. Gracias por estar aquí y los dejo en voz de la maestra Amada Gaitán. Muchísimas gracias, maestro, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil. Pues como ya lo decías, es un honor para nosotros poder acompañarlos jueves a jueves en estos jueves de Derecho Civil, ahora en nuestra 10ª temporada. Desde luego que agradecemos a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas, a nuestra secretaria general, el que nos den la oportunidad de poder estar con ustedes, que nos brinden el apoyo para poder estar con ustedes. El día de hoy, orgullosamente, con una de nuestras grandes promesas, que es la licenciada Jimena Pérez. Ella es egresada de la licenciatura y está estudiando la maestría. Ya nos estará hablando la maestra Yadira Aide Huerta Reyes, presentando a nuestra invitada especial, A Jime la conozco creo que desde primero de primaria, entonces es un doble orgullo para mí. Jime, un abrazo. Maestra Yadira. Y buenas tardes a todos y todas. Qué gusto verlos, maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, presidente del Colegio de Profesores en Derecho Civil. Solamente así te veo por aquí, por este medio, porque cuando no levantas paredes, haces adobes. Maestra Ama Gaitán, qué gusto verte, un abrazo y por supuesto la bienvenida a una, pues no creo que sea promesa, porque ya le está entrando a temas bastante fuertes, o sea, más que promesa, ya es una guerrera del derecho, por supuesto, precursora en estos temas. No cualquiera le entra a los derechos de la personalidad, Jimena. Te felicito, el tema me gusta porque además, como tú seguramente lo estudiaste y lo vas a abordar y me vas a permitir, por favor, hacer algunas preguntas, obviamente de la gente que nos está viendo, porque hay muchas preguntas siempre que nos hacen, pero también en lo personal, porque fíjate que antes de presentarte, nada más como comentario entre tú y yo, pues el doctor Ernesto Gutiérrez y González hablaba de los derechos de la personalidad desde hace mucho y este patrimonio genético que tú estás insertando en los mismos, pues la verdad es que si no es novedoso o lo es, ya me dirás tú, ya nos explicarás, no había sido como tomado en cuenta. Entonces, te felicito, sí, promesa, pero ya estás en la guerra constante de todos aquellos que estamos preparándonos en esta carrera del derecho. La licenciada Jimena Pérez García es licenciada en Derecho por nuestra máxima casa de estudios. Actualmente, como lo dijo la maestra Amada Gaitán, está cursando la maestría en posgrado de la Facultad de Derecho, igual de nuestra casa de estudios, y en el servicio público se ha desempeñado en varias áreas. En la Dirección de Estudios de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, trabajó en la Dirección General de Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, en la Cámara de Diputados, en la Unidad para la Igualdad de Género. En el ámbito académico, realizó una estancia académica en el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, realizó una estancia en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, en la Universidad Autónoma de Barcelona, es egresada del curso de bioética y ha impartido las asignaturas de Derechos Humanos, Derecho Civil y Técnicas de la Investigación en el Instituto Rosario Castellanos. Y la realidad es que es un gusto porque tenemos a muchísimos invitados extraordinarios en nuestro colegio y qué bueno que te unas a nosotros. Bienvenida, Jimena.
Hola, buenas tardes. Primero, quiero agradecerles muchísimo la invitación al Colegio de Profesores de Derecho Civil, a las autoridades de la Facultad de Derecho y bueno, a toda la gente que hoy nos está acompañando. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta, muy emocionada de compartirles lo que es el resultado de mi línea de investigación desde hace ya varios años. Lo empecé en la licenciatura y bueno, ahorita lo estoy continuando en la maestría. Y bueno, pues sin más preámbulo, comenzamos. Les voy a compartir una presentación para tener un apoyo visual. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Ahí se ve. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, como comentaba la doctora Yadira, yo voy a hablar sobre el patrimonio genético como un derecho de la personalidad. Yo planteaba una pregunta muy interesante. ¿Es un tema novedoso o no es un tema novedoso? Bueno, depende del tiempo, ¿no? La perspectiva que tengamos del tiempo. Porque son temas que se empezaron a hablar con mucha importancia en muchos foros en la década de los 90 del siglo pasado. Algunos autores de manera muy específica empezaron a desarrollar teorías, cuestionar qué era y se ha abordado desde diversos enfoques. Yo este tema lo abordo desde el derecho civil, pero también desde los derechos humanos. Entonces va a ser una plática que va a converger en los dos puntos, ¿no? En el tema civil y en el tema de los derechos humanos. Y bueno, pues también en los últimos años ha retomado mucha importancia este tema por todas las técnicas y tecnología que se ha desarrollado para estudiar la información genética de las personas. Bueno, en este caso yo me enfoco en las personas, pero también se estudia la información genética de los animales, de las plantas, de los seres vivos y de todo el ambiente. En este caso, la investigación está acotada nada más al ámbito de los seres humanos. Bueno, primero el objetivo que yo tengo con esta plática es reflexionar sobre la importancia de tutelar el patrimonio genético humano y cuáles son las implicaciones que tiene el reconocerlo como un derecho de la personalidad. Bueno, como tal, no hay un reconocimiento expreso en la ley, ni siquiera existe como tal reconocido en el derecho mexicano y tampoco en mucha legislación extranjera, ¿no? Es un tema que apenas se está reconociendo y que generalmente se lleva por el ámbito de los datos personales, la protección de los datos personales. Entonces, bueno, el reto es llevarlo por otros ámbitos. Y como nos comentaba, efectivamente, pues uno de los autores que más ha hablado sobre el tema es el doctor, bueno, que habló sobre el tema es el doctor Ernesto Gutiérrez y González, quien tiene una obra muy importante, muy completa, la verdad, bueno, para los estudiantes o para cualquier persona interesada en el tema, les recomiendo consultarla, es una obra muy, muy, muy interesante, pues en el que habla sobre la teoría del patrimonio. Y en su momento, pues fue una obra novedosa que fue criticada, pues, porque él comentaba que los bienes no se limitan a cuestiones meramente económicas o pecuniarias, sino que había otro tipo de bienes, existen otro tipo de bienes que no tienen un valor económico por no encontrarse dentro del comercio, pero que sí tienen una gran importancia para todas las personas. Bueno, un ejemplo de estos derechos de la personalidad, pues es el derecho a la imagen, a la voz, al honor, a la intimidad, a la privacidad. Y la propuesta es hablar de del patrimonio genético como un derecho de la personalidad. No tiene un valor económico, la información genética en el estado natural no tiene un valor económico, pero sí tiene una gran importancia. Y bueno, esta propuesta atendió a una evolución de las teorías sobre el patrimonio que se propusieron ya desde hace muchísimos años, ¿no? Incluso siglos. Dentro del patrimonio moral se encuentran los derechos de la personalidad. Bueno, la doctora con la que yo he estado trabajando es la doctora Elvia Flores, que también imparte clases de Derecho Civil y quien a mí me presentó estos temas de los derechos de la personalidad. Y ella nos explicaba que son derechos subjetivos privados con una doble faceta. Y bueno, esto es muy importante no perderlo de vista. Primero tienen o implican una autodeterminación y protección, es decir, podemos tomar decisiones y podemos protegerlo y en otro lado podemos solicitar una reparación de los daños.
el derecho sí nos permite, como lo veremos más adelante, exigir una reparación del daño que se pueda ocasionar a estos bienes que en un primer momento pues consideramos que no tienen un valor pecuniario, ¿no? Y estos derechos de la personalidad recaen sobre bienes inmateriales que son o que suelen ser muy preciados para las personas, como ya les comentaba, la imagen, el honor, la voz, etcétera. Sí, bueno, esta definición se encuentra en el libro Responsabilidad Civil derivada de las prácticas genéticas. Pero bueno, estamos hablando del patrimonio genético y primero tendríamos, o es importante mencionar qué es el genoma humano. El genoma humano es esta construcción biológica que contiene nuestra información, ¿no? Nuestra información biológica, nuestro código de programación en términos biológicos orgánicos. Sin embargo, la UNESCO también hizo una propuesta sobre una definición de lo que es el genoma humano. Esta propuesta a mí me parece importante porque el tema lo estamos estudiando desde el ámbito jurídico. Y la UNESCO señalaba que el genoma es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de la dignidad intrínseca y de su diversidad. Y en sentido simbólico considera que es patrimonio de la humanidad. La palabra humanidad en ese sentido es sumamente importante, porque no solo habla de la generación presente, sino que incluye un tema que lleva la UNESCO trabajando desde hace muchísimo tiempo, que es el de las generaciones futuras. Y pensar el derecho, la legislación y las tomas de decisiones enfocadas en proteger a las futuras generaciones. Entonces, a mí esta definición que se propuso en 1997 me parece muy acertada precisamente porque piensa en futuras generaciones. Y ahorita vamos a profundizar un poco más en ese sentido. Bueno, además, el genoma humano, dicen muchos autores, tiene un elemento material y un elemento inmaterial. El elemento material se refiere a las moléculas de ADN, ¿no? Esa parte que tiene cierta materia, que bueno, no la podemos ver a simple vista, pero sí tiene un contenido sólido, tangible. Y tiene un elemento inmaterial que se refiere a la información contenida en esa materia orgánica. Cada una tiene un valor y una importancia y una protección diferente, porque en el caso del elemento material podríamos hablar de el bien en sí mismo y de lo que se puede hacer con ese bien o con esa materia, que pues en este caso es extraerla, estudiarla, analizarla, etc. Y el elemento inmaterial ya implica un estudio de la información, ¿no? Ya pasamos a hablar de información a datos, en el que ya podemos extraer conclusiones o u otro tipo de información relevante para o relacionado con el genoma humano, con la información de cada persona y de la situación y características de cada persona. Además, el genoma humano tiene una noción tridimensional. Cuando hablamos de genoma humano, pues quizá estemos pensando en uno mismo, ¿no? En mi información genética, en la información que pueden conocer sobre mí. Pero no olvidemos que esta información también nos habla mucho sobre nuestra familia, nuestros ancestros y los hijos o generaciones futuras. Bueno, para quienes tienen hijos o para quienes planean tenerlos, pues también aquí va a tener un carácter hereditario, ¿no? Pero además esta información está compartida entre todas las personas que integramos a la especie humana, ¿no? En un 99.9% compartimos la información genética, entonces prácticamente todas las personas poseemos la misma información, solo que se expresa de una manera diferente en un 0.1%. Bueno, después de esto y como una de las conclusiones de lo que yo he venido estudiando, me atreví a proponer una definición de patrimonio genético. Y bueno, permítanme leerlas. Leerles la definición. Es el patrimonio genético humano, es la información genética contenida en el genoma que todas las personas recibimos de nuestros antepasados y es también la información que será transmitida a las siguientes generaciones. Por lo que por una parte es un bien que le pertenece a la humanidad,
por no tener un titular específico, es decir, todas las personas somos titulares de este bien o de esta información, pero por otra parte existe una dimensión individual, ya que las variaciones en expresión genética a lo largo de nuestro desarrollo nos confiere una valiosa individualidad que nos hace seres únicos e irrepetibles. Bueno, aquí quizá algunas personas estén pensando en un tema que se llama determinismo genético. El determinismo genético es una ideología que postula que los seres humanos estamos condicionados por la información que contiene nuestro genoma. Bueno, se han hecho muchas investigaciones y también es muy importante mencionar que esto no es cierto. Los factores ambientales influyen muchísimo en la forma en la que se va a expresar el genoma. Nuestra educación, alimentación, desarrollo, actividades, etcétera, todo eso influye. Así que no es determinante, aunque sí cada persona tiene información propia que cuando se expresa en algo que se llama fenotipo, nos vuelve seres únicos e irrepetibles. Bueno, yo de esta definición suelo destacar 3 elementos. El primero es que el genoma humano se puede considerar un bien jurídico y al considerarlo un bien jurídico le podemos ofrecer una protección, una tutela desde el ámbito jurídico, a través de unos mecanismos de los cuales vamos a hablar más adelante enfocados en el ámbito civil. Segundo, que tiene un carácter hereditario, ¿no? Lo recibimos de nuestros ancestros, de nuestros, bueno, ascendentes y también, pues va a ser algo que van a recibir los hijos o personas que estén por nacer. Y el ámbito de la titularidad colectiva, que como les mencionaba antes, cuando hablamos de titularidad colectiva, tendríamos que enfocarlo por el ámbito de los derechos humanos, pero cuando hablamos desde el ámbito individual lo podemos enfocar desde el ámbito civil, aunque también lo podemos hacer desde el ámbito de los derechos humanos. Todo dependerá del caso y de la situación concreta que estemos estudiando. Bueno, ya una vez que hice una propuesta del patrimonio genético, pues me puse a reflexionar sobre si puede o no puede ser considerado un derecho, ¿no? Un derecho de la personalidad o un derecho humano. Y bueno, aquí viene toda la línea argumentativa del tema, en el que hay que dar razones para defender que sí existe un derecho y que sí podemos ofrecerle una protección jurídica. Primero, yo considero que es un bien y sí es un derecho, y que los sujetos que intervienen en la protección de este derecho, pues en primer lugar es el individuo, ¿no? Existe una o es necesaria una autotutela. A veces tenemos desconocimiento de estos temas, pensamos que son ajenos o que quizá no están relacionados con nosotros mismos, pero bueno, yo les preguntaría cuánta gente durante la pandemia se hizo un test para identificar si estaba enfermo o no de COVID. Y bueno, estos test en algunos países se utilizaron los resultados para integrar bancos de datos genéticos y analizar cómo a través de la información genética, cómo se expresaba la enfermedad en cada persona y en cada grupo, ¿no? Un ejemplo de esto pues ocurrió en Reino Unido. Entonces, pues primero tenemos que ser conscientes nosotros mismos de cómo estamos dando acceso a esta información. Después tiene una dimensión colectiva, ¿no? Bueno, hay grupos, colectividades que comparten cierta información, grupos en los que no suele haber acceso o que no permiten el acceso de otras personas. Lo vemos claramente en algunas comunidades indígenas, ¿no? Que no suelen aceptar a personas que no pertenecen a la comunidad. Entonces ellos tienen características específicas que se han ido perpetuando con el paso de los años dentro del mismo grupo. Y hablo de las comunidades indígenas mexicanas, pero también de otros países. Hay un caso de una comunidad del Amazonas en la cual una universidad estadounidense decidió acudir a esta comunidad, hacerles estudios, tomar muestras para analizar su genoma y bueno, se lo llevó, mantenían estas muestras en la universidad en Estados Unidos y luego la comunidad los demandó porque solicitaban que le regresaran las muestras
¿Por qué? Porque para ellos era muy importante que cuando muere una persona, enterrarla con absolutamente todo su material biológico. Incluía, bueno, estas muestras biológicas que se utilizaron para estudiar su genoma. Y por otro lado, otro sujeto que está obligado, pues es el Estado, ¿no? O los estados. Se ha hecho mucho hincapié en declaraciones internacionales que es necesario que los estados cooperen para proteger el genoma y para proteger a las personas de los riesgos que implica el desarrollo científico. Bueno, sabemos que hay muchas cosas que puede hacer la ciencia, aunque no todas esas cosas pues son éticas, ¿no? Ahorita, bueno, hace algunos años se discutía mucho sobre la edición genética o sobre la clonación de personas. Si es ético, si no es ético. Bueno, la clonación existe una prohibición absoluta, pero se estuvieron desarrollando proyectos para sintetizar genoma, órganos, etcétera, ¿no? Entonces, sintetizar se refiere a crear artificialmente algo. Entonces, se estaban desarrollando proyectos para sintetizar. Hay un proyecto, bueno, cuando se empezó a estudiar estos temas del genoma humano, se inició un proyecto en la década de los 90 para conocer la información, desglosar todo este código. Y hace como 5 años se presentó otro proyecto en el que ya teníamos la información completa, ahora la vamos a crear artificialmente. Este proyecto se llama PGRight y bueno, se presentó en Estados Unidos, se debatió mucho, fue muy criticado porque pues se empezaron a cuestionar cómo vamos a crear algo natural de forma sintética. Y tiene bondades porque pues pueden crear órganos de forma artificial, o ese es uno de los objetivos que persigue esta investigación. Pero bueno, mucha gente sigue señalando que no es ético realizar este tipo de investigaciones, ¿no? Bueno, estos tres sujetos. Sí, Yadira, por favor. Fíjese, licenciada, que hablando y escuchándola, cómo está usted relatando todo este tema del patrimonio genético, me llama la atención. Primero, hacerle el comentario que nos están viendo y le mandan saludos desde Chile. Así es de que estamos trascendiendo, ¿no? Las fronteras como cada jueves, además, porque luego nos mandan saludos de España, de Brasil, de Colombia, y luego se me pasa, o la maestra Amada, pues no quiere ser tan presumida, pero yo sí, de que nos están viendo fuera del país. Entonces, bueno, le mando saludos desde Chile. Y luego hay una pregunta que tiene, me parece, mucha relación con lo que está comentando. Perdón que la interrumpa, pero si no, se me pasa. Dice, en este elemento inmaterial, que supongo usted hace la división del patrimonio entre patrimonio económico y patrimonio moral, que es prácticamente el patrimonio o la teoría, ¿no? Del patrimonio que actualmente tenemos, la teoría moderna, ¿no? Le dicen algunos. Y dice, en este elemento inmaterial, ¿no sería una transgresión a los derechos de la personalidad la modificación de la información genética? Esa es una pregunta que se me hace bastante interesante. Y la otra, derivado de lo que está comentando, es, por ejemplo, que en aquellos casos, licenciada, de sucesiones en donde quieren demandar el reconocimiento, ¿no? La investigación de paternidad, que es la vía más adecuada, la investigación de paternidad. Y pues quieren material genético, pero pues ya se murió la persona de donde quieren obtener ese material genético y de repente dicen, bueno, pues hay que exhumarlo, ¿no? ¿Estarían violentando estos derechos de la personalidad? Sería la segunda pregunta. Bueno, las dos preguntas son muy interesantes, muchas gracias. Yo creo que todo esto siempre alimenta y me retroalimenta las investigaciones. Primero, si es ético modificarlo, pues yo creo que estos temas no son tan sencillos de responder con un sí o con un no, ¿no? Si es ético o no es ético. Mucho va a depender del contexto en el que estén ocurriendo las cosas. Hay incluso un término bueno, la eugenesia, que es este buen hacer. Hay una eugenesia positiva, una eugenesia negativa, hay eugenesia para que se manifiesten ciertas características físicas que las personas consideran deseables, estatura, color de piel, color de ojos, pero también se practican estas modificaciones para prevenir enfermedades. Entonces, cuando estamos hablando de un fin terapéutico,
pues está permitido y ya se realiza. Incluso hay medicina, tratamientos que se hacen a través del genoma, ¿no? La farmacogenética o terapias génicas, pues ya existen y se hacen y se consideran totalmente éticas porque benefician a las personas, ¿no? Les pueden prevenir o les pueden ahorrar una vida muy complicada a algunas personas. Pero cuando se hace para discriminar o para seleccionar ciertas características, pues mucha gente no está de acuerdo. Hay mucha gente que sí está de acuerdo y dice, pues, que se parezca a mí, que tenga estas características, etcétera, ¿no? Incluso hay una película, y ya tiene muchos años, que se llama Gattaca. Es muy buena y habla precisamente de estos temas, ¿no? Las modificaciones y que en algunos años es un poco distópica. Dentro de algunos años va a ser casi una obligación modificar genéticamente a los hijos para que tengan una buena vida, un éxito garantizado. Sí, ya diré. Pero que además recuerdo un tanto discriminatoria, ¿no? Esa película de Gattaca, porque pues era nada más como tener a los seres humanos que tuvieran los mejores genes, ¿no? Los que fueran más aptos que para el deporte, que para las ciencias, que para determinadas actividades que ya estaban enfocados desde antes de que nacieran, ¿no? Entonces, sí me parece que manejar este tipo de información, pero además de material genético, pues resulta ser bastante delicado, ¿no? Sí, es bastante delicado y bueno, también no perdamos de vista que hay muchas cosas que ya se hacen. El hecho de que no lo veamos o que quizá no hayamos tenido contacto directo no quiere decir que no se haga, sí se hace. Y es precisamente volver a estas posturas ideológicas deterministas de las cuales les hablaba y que uno de los pioneros de estos temas precisamente fue un primo de Darwin, ¿no? Entonces, bueno, esta naturaleza y hablar como de una selección o de seres que tienen características más deseables, etcétera, bueno, al final nos lleva a un tema discriminatorio y también pues nos limita ese posible desarrollo que puede tener cada persona, que es un poco lo que la película también intenta abordar, ¿no? La situación discriminatoria, pero también la posibilidad de decidir y de desarrollarse y luchar, ¿no? Superar el determinismo genético. Y bueno, la segunda pregunta, ahí les comentaba que bueno, también hay un tema de derechos humanos en el que falleció el progenitor, ¿no? Bueno, generalmente hablamos de paternidad y lo relacionamos con el padre, pero bueno, lo cierto es que las técnicas de reproducción médicamente asistidas también pues, nos permiten obtener óvulos de personas gestantes y pues sí, una persona que nace gracias a las técnicas de reproducción médicamente asistida puede ser que desconozca no solo quién es el donador o la persona que dio el espermatozoide, sino también el óvulo, ¿no? Ahí desde el derecho familiar tenemos un reto de incluir también esta perspectiva de las nuevas posibilidades que tenemos para la reproducción humana de forma médicamente asistida, ¿no? Pero es un reto. ¿Y qué pasa en estos casos cuando fallece una persona? ¿Se puede hacer? ¿Se tiene que exhumar? Bueno, no sé si tengan conocimiento de que en Argentina hay un Banco Nacional de Datos Genéticos. Este banco se fundó en la década de los 80, fue el primero o de los primeros que se fundó y se hizo para identificar o relacionar a las abuelas o los abuelos con los nietos por motivo de las desapariciones durante la dictadura argentina. Entonces desaparecieron los padres, los hijos se dieron en donación en Argentina, en otros países incluso, y para identificarlos y reunificar a las familias se hacía el contraste de la información genética con las abuelas o con los abuelos. Entonces, bueno, no necesariamente se tendría que exhumar el cuerpo de una persona, podría vincularse con algún otro ascendente, ¿no? Entonces, bueno, también hay posibilidades y la ciencia nos va dando esa posibilidad. Ahora, de todo el tema sucesorio es un punto ya aparte de los derechos que pues tendría esta persona después del reconocimiento, es punto y aparte, pero exhumar a la persona no sería tan necesario porque hay otras cosas que se pueden hacer y bueno, también de las que de pronto no hablamos o no tenemos a la vista.
No sé si quedaron claras las respuestas, espero que sí. No, no, sí, sí, adelante, ¿no? Y además, digo, son aportaciones que uno tiene que tomar en cuenta precisamente para no bloquearlos, ¿no? No quedarnos nada más con un caminito de, ya se murió, ya no tenemos cómo poderlo ligar o vincular, ¿no? Genéticamente. Entonces, sí, por supuesto, creo que hay otras figuras como la que acaba de mencionar de Argentina, que nosotros quizá podríamos tomar ahí como generalmente le hacemos, ¿verdad? Tomar figuras de otros países y trasplantarlas, dice la Suprema Corte de nuestro sistema jurídico para que nosotros pues también podamos echar mano de unas figuras semejantes para que además se adecúen, ¿no? A nuestras necesidades. Sí, sí, adelante, adelante. Lit. Sí, muchas gracias. Bueno, el tema de los bancos de datos genéticos es la continuación o el siguiente paso de esta línea de investigación que estoy desarrollando ahora en maestría y es todo un tema, es muy complejo porque esta información que se almacena en sí misma es muy compleja. Como bueno, ahorita vamos a seguir platicando. Y una de las cosas que es compleja es determinar si existe una libertad para disponer de nuestro patrimonio, ¿no? Hay casos en el derecho polémicos sobre si podemos o no, o si tenemos derecho o no a disponer sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo. Tenemos el tema del suicidio o el suicidio médicamente asistido, la eutanasia, la mutilación, ¿no? Que bueno, en algunos casos las mutilaciones a mujeres son violaciones a derechos humanos, pero se consideran prácticas, ¿no? Prácticas culturales. Pero pues también hay autolesiones que uno a veces realiza como las perforaciones, o tatuajes, etcétera, ¿no? También es muy amplia esta gama y que también este tema de las autolesiones está dentro de los derechos de la personalidad. Y bueno, eh, reflexionando un poco sobre si tenemos derecho o no a disponer de nuestro patrimonio genético, pues el primer tema es, ¿podemos venderlo? ¿Podemos ponerle un precio? Y pensaría la gente, ¿por qué es relevante la venta de la información genética? ¿No? Bueno, hay personas que tienen mutaciones que los hacen resistentes a algunas enfermedades como el SIDA. Entonces, en esos casos, pues es material genético de cierta forma valioso porque podría ayudar a las investigaciones para prevenir estas enfermedades, pero bueno, también se podría vender para darle un mal uso, ¿no? Como que esta información sea obtenida por aseguradoras o para decidir si te dan o no un contrato de trabajo. Incluso en Estados Unidos hay una ley que prohíbe que se hagan estudios genéticos para permitirle a una persona acceder a un trabajo. Hay una ley, ahora no recuerdo el nombre de la ley, pero bueno, sí existe. Si alguien tiene por ahí la duda, puede buscarla o si no, yo más tarde puedo ponerles en el chat del video el nombre de la ley. Por otro lado está el tema de patentar, ¿no? Bueno, este es otro tema complejo que nos vincula con otra de las ramas del derecho que no, bueno, que está relacionada con el civil, pero que tiene autonomía, que es patentar el genoma. ¿Podemos o no podemos hacerlo? La postura internacional ha dicho que en un estado natural no se puede patentar, pero cuando se le hacen modificaciones al genoma o algún gen, sí se puede patentar. Entonces es un debate que existe, ¿no? También todo va a depender de la legislación nacional y la postura que se adopte. Porque bueno, al final en el caso de patentar, lo que están patentando pues es el procedimiento para realizar la modificación, ¿no? Otro aspecto es autorizar o negarse a la participación en una investigación. Se realizan investigaciones tanto por el sector público como por el sector privado. Y hay investigaciones que son muy relevantes, especialmente cuando se realizan estudios de genética de población. ¿Qué nos puede dar a conocer estos estudios? Por ejemplo, bueno, se identificó que primero la población mexicana es súper diferente. Ponían un ejemplo que es casi comparar a un europeo con un asiático. Tan diferente es la población mexicana y eso que los asiáticos tienen sus propias reglas y tienen sus propias costumbres, en el que parte de estas costumbres es que no tan fácilmente acceden a casarse o a tener parejas de otros países, ¿no? Entonces son genomas también que están como no tan mezclados. Bueno, el genoma de los mexicanos entre mexicanos es súper diverso.
Pero otra cosa que se descubrió y que es muy relevante, pues es que el mexicano efectivamente sí tiene una predisposición a desarrollar diabetes, ¿no? Entonces, pues estos estudios de genética de población nos ayudan a tener estos resultados. Esto sería relevante para el diseño de alguna política pública de salud y de alimentación y de prevención y cultura, etcétera, y de regulación del mercado, pero bueno, ¿no? Eso es un tema que deben de tratar las autoridades responsables de estos temas. Pero por otro lado también tenemos pues el derecho, la prerrogativa a no conocer la información que está dentro de nuestro genoma. A veces no queremos saber sobre nuestras predisposiciones, enfermedades, etcétera. O a veces hay gente pues, que se niega a realizarse estos estudios para determinar algún vínculo, ¿no? Se puede negar, aunque bueno, no todo derecho es absoluto. Siempre hay temas de limitar el ejercicio o de restringirlo, etcétera, que también lo vamos a mencionar más adelante y que está precisamente bueno, tiene que estar en una ley, ¿no? Para poder tener estas restricciones. Y por otro lado está relacionado con la pregunta que nos hacían, si podemos o no podemos modificarlo. Hay modificaciones en la línea germinal, es decir, que se modifican la información genética contenida en los gametos, pero también se pueden hacer modificaciones que no interfieren con la descendencia de la persona. Entonces hay dos tipos de modificaciones y no siempre las modificaciones o estas mutaciones, etcétera, van a pasarse a las siguientes generaciones. Entonces es algo que también debemos tener en cuenta. No es tan absoluto, hay que tener alguna noción sobre estos temas y no quedarnos con información muy general que vemos en películas, series, etcétera. Bueno, estos son algunos de los temas que se siguen debatiendo, ¿no? Podemos venderlo o no, se puede patentar o no, etcétera. Bueno, por otro lado, y como les decía, se pueden traer o se puede estudiar este tema desde diversos enfoques, pues uno de los principios de los derechos humanos es la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, que también podemos ver en el caso de los derechos de la personalidad y cómo ejercemos esta personalidad, esta identidad, ¿no? Respecto al patrimonio genético, pues hay varios derechos relacionados. Uno es el de la identidad genética, ¿no? Bueno, como les hablaba, en algunos casos puede ayudar a determinar la filiación, bueno, muy clásico en los litigios familiares, pero también en casos de contextos de violencia generalizada, como son las dictaduras o contextos de desapariciones forzadas o por particulares o en casos de guerra, ¿no? Que también, bueno, cuando ocurren estos eventos, pues muchas veces se pierde como esta unidad familiar y estas historias, ¿no? Bueno, también existe el derecho a conocer el origen biológico. De hecho, este es un derecho que se hace mucho énfasis en el caso de niñas, niños y adolescentes. Está incluso reconocido en la Convención sobre Derechos del Niño. No recuerdo ahora exactamente el artículo, pero sí se hace mucho énfasis en que ellos y ellas tienen este derecho de conocer el origen biológico. Yadira, por favor. Jimena, ahorita escuchándote, o sea, se puede entonces, no se puede, perdón, la pregunta sería, no se puede vender los óvulos, ¿verdad? El esperma es una donación. Porque ahorita te estoy escuchando, digo, mientras estoy revisando aquí lo que dice el código es, pues un varón, pensemos, pues puede donar, ¿no? Y creo que lo hacen de manera a veces inconsciente e irregular, pero ir a un, se ríe la maestra Amada, bueno, pues es que cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero ir a un banco de semen y venderlo, pues no es como que se venda, es donativo, ¿verdad? Digo, nada más para aclarar, por favor, aclaran. En el caso de las mujeres, bueno, igual existe una compensación económica que a los civilistas yo creo que les causa o nos causa mucho conflicto. Es decir, al final de cuentas te están dando una compensación. Sí se pueden donar y la verdad es que la compensación suele ser alta, ¿no? También ahí hay un tema de discriminación porque si tienes ciertas características, cierto contexto, pues tu compensación va siendo mayor, ¿no? Dependiendo de tus características. Incluso
Bueno, comentabas que hice un curso en Barcelona. Una de las cosas que debatíamos era precisamente esta, ¿no? Y un profesor nos comentaba que en algunas universidades estadounidenses de mucho prestigio, pues ponen anuncios, ¿no? Se busca donadores de óvulos, ¿no? Y se daba mínimo, pues una buena cantidad. No les voy a decir la cantidad porque ya en alguna clase una alumna me dijo, ¿dónde puedo ir a donar? Y le dije, no, es súper peligroso porque la mujer se somete a unos inyecciones hormonales, modificaciones de sus hormonas, que incluso pues podría ya después cerrarse la puerta para tener hijos, ¿no? Son procedimientos muy agresivos. Y bueno, la idea no es incitarlos, ¿no? Pero sí existe, incitarlos, cualquier persona que esté interesada, sí existe. Y igual se maneja, en el caso de los hombres se da una compensación. Nuestras reglas civiles, pues claramente dicen que sería un objeto ilícito y no existiría en ese caso un contrato, ¿no? Pero sí se da un, una compensación económica y en el caso de las mujeres es muy, muy, muy agresivo el tratamiento que se hace para la extracción. Incluso es invasivo, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con los hombres. Y bueno, aquí también está, perdón, Yadira, No, el tema no, para que de quede claro, la... no se paga, ¿verdad? Es donación, donación de óvulos, donación de esperma, por lo menos en México hasta ahorita, Ujú, ¿no? Para que no vayan, como bien dices, o sea, no estamos incitando ni mucho menos, ¿no? bien Para claro. que no vayan a decir voy a donar, no, voy a vender, no. O sea, donar sí, de manera gratuita, es una labor altruista, ¿no? Ujú. Y bueno, también está en este sentido, pues el tema de la gestación subrogada, ¿no? Y Sí, que no, bueno, que ese es otro tema, pero además bastante amplio y un tanto álgido, ¿no? Porque sí tenemos ahí posturas encontradas todavía. sí. Y bueno, en ese sentido, pues sí, se llegan a presentar casos en los que una persona desea conocer cuál es su origen genético, ¿no? Uno podría decir, no, mira, ya tuviste una buena vida, yo te cuidé, etcétera, y lo que sea, pero bueno, para algunas personas este tema se vuelve muy relevante de conocer sus orígenes genéticos. Hay plataformas en línea en las que precisamente personas que han nacido o a través de una técnica de reproducción médicamente asistida en el que precisamente hay donación de gametos, se inscriben, autorizan el tratamiento de sus datos genéticos para ubicar a familiares biológicos. Y hay muchos testimonios de personas que realizan esto para conocer a parientes, ¿no? eh, biológicos, ¿no? No por la parte de la adopción o de la reproducción. Y es un deseo que tienen las personas. Y bueno, ¿no? También podríamos hablar sobre las reglas de estas donaciones, en qué términos se dan, el anonimato, etcétera. Bueno, al final, pues se le da o se le daría preferencia a este derecho a conocer el origen biológico de las personas. Es otro tema complicado que incluso ha llegado a tribunales. Y bueno, ¿no? Otro derecho que está relacionado es el derecho a la protección de la información genética. Como les decía, bueno, podemos conocerla, podemos determinar o decidir en qué medida queremos conocerla, para qué queremos conocerlo, si es médico, si es para alguna investigación de índole penal o si para una investigación de desaparición. Nosotros podemos decidir cómo se usa, para qué se usa y cuáles son los fines a través de un consentimiento. Esta figura del consentimiento tiene especial importancia en este tema y en cualquier otro que tenga que ver con protección de datos personales, pero a veces no le damos la relevancia que tiene. Yo creo que valdría la pena profundizar en el tema de los consentimientos libres, expresos, informados y reflexionados, ¿no? No solo como voy y me hago un estudio y en el momento firmo, sino tener la posibilidad de reflexionar. Y bueno, también tenemos un derecho de beneficiarnos del avance científico. Esto es muy dispar dependiendo del lugar donde nos encontremos y de nuestros contextos. Derecho a conocer la información de aquellos estudios que se realicen. Obviamente el derecho a no ser discriminado, el derecho a no ser molestado, el derecho a decidir sobre el genoma, qué se hace con esta información. E incluso el derecho de propiedad, ¿no? Esto que debatíamos o les planteaba, si se puede vender, si se puede patentar, etcétera, ¿no? Son algunos de los derechos que estarían vinculados.
Como les comentaba, hay restricciones. La Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados enlista algunas de estas restricciones y bueno, ¿no? Incluso coinciden con lo que establecen algunas declaraciones internacionales y dice que, bueno, puede existir una restricción si la ley lo dispone, ¿no? Debiendo ser esta restricción acorde con las bases y principios de esta Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Cuando existe una orden judicial, y bueno, en materia civil, esto tiene mucho sentido, hay muchas tesis, jurisprudencia en ese sentido. En materia civil y penal, ¿no? Bueno, familiar y penal, resolución o mandato fundado y motivado, ¿no? Para el reconocimiento, defensa de derechos del titular, es decir, se puede utilizar esta información. Tendríamos que ver el caso, ¿no? Estas son reglas generales para ver cómo podríamos defender los derechos del titular, pero también, pues, cuando estos datos son necesarios para efectuar un tratamiento para la prevención, diagnóstico y prestación de asistencia sanitaria. Ya no nos es ajeno, de hecho, pues tenemos muy fresca la experiencia de la pandemia y bueno, ahora el riesgo sanitario, ¿no? También, al cual nos estamos enfrentando de nuevo. Y cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada como desaparecida, ¿no? En los términos de la ley de la materia, pues también se puede dar este tratamiento, la ley lo autoriza. Bueno, ya para ir cerrando, concluyendo, ¿qué se puede hacer, no? Tendríamos un derecho, lo que yo sostengo es que sí existe un derecho al patrimonio genético, el cual se tiene que seguir explorando, pero que es muy importante. Cada vez más, va a ser más importante. ¿Y cómo se protege? Bueno, desde la vía civil tenemos la figura del daño moral. En el Código Civil de la Ciudad de México está en el artículo 1916. También hay una ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, que es precisamente por vida privada y que la información genética es privada, que les hago mención de esta ley. Y bueno, este artículo del Código Civil nos dice que se entiende por afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, no, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos o bien en la consideración de sí misma que tienen los demás. Y se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas. Entonces, bueno, desde este enfoque de derecho civil, pues tendríamos esta figura para solicitar la reparación a un daño. Como les hablaba al principio, existe una parte de autotutela, por otra parte la protección, y bueno, en el caso de que reconozcamos esto como un derecho, tiene una forma de solicitar la reparación del daño. Y bueno, con esto yo concluiría. Les agradezco muchísimo su atención, sus preguntas, las reflexiones que tuvieron durante la plática y el interés por escuchar este tema. Muchas gracias. Pues excelente tema. ¿Qué decir, Jimena? Vuelvo a repetir, ella es una de mis niñas. De verdad que has hecho un gran trabajo. La idea de invitarla también es para que se den cuenta del crecimiento que tienen nuestros alumnos dentro de la Facultad de Derecho, porque ya no es solamente el hecho de que se trate solamente de maestros, sino que también tenemos grandes alumnos en este caso que están estudiando la maestría. La invitación es a que sigan estudiando, a que sigan investigando. Es muy importante. Un buen abogado siempre va a ser un buen investigador. De ahí que sea tan importante que nosotros sigamos tratando de invitarlos como académicos jóvenes a que se sigan superando, a que lleguen a tener grandes logros. Nosotros queremos, estamos formando, no engañamos, a grandes alumnos, ¿sí? Y seguimos en esta lucha por querer tener entre nosotros a grandes abogados, a grandes figuras. Dicen, Jimena, que el alumno
supera al maestro. Es lo menos que esperamos de nuestros alumnos. Maestro Miguel Ángel Beltrán, por favor. Pues es un tema interesantísimo. La verdad es que estuve escuchando tanto los cuestionamientos que hacían ustedes como la exposición de la licenciada Pérez. Eh, Me parece sumamente interesante, vaya, desde la denominación, porque quizá muchos estamos acostumbrados a que cuando oímos patrimonio, automáticamente nuestra mente liga un carácter económico. Y yo sí pienso en eso, porque más allá de que sea un conjunto de bienes, derechos y obligaciones susceptibles de ser valoradas en dinero, pues a todos nos enseñaron que una de las características fundamentales del patrimonio es la de poder desinteresar a acreedores. Y evidentemente con estos bienes no podemos desinteresar a acreedores, ¿no? No le puedo pagar a mi acreedor con esto. Ahora, ello no quiere decir que no sean dignos de ser tutelados y respetados por el derecho. Y desde luego, pues nos plantean muchísimos dilemas, tanto jurídicos como éticos. Yo incluso cuando hablabas hace ratito, Jimena, acerca, y todos ustedes acerca de que si esto se presta a la discriminación, pues yo incluso me preguntaba si es discriminación o selección natural, ¿no? No lo sé. Son temas a los que estamos entrando, porque pues, si yo quiero tener un hijo que sea bueno para las matemáticas, a lo mejor voy a requerir de alguien que tenga un espectro genético ideal para eso, ¿no? Entonces es sumamente interesante. Yo creo que sí, es muy importante que el derecho lo tutele y desde luego, pues sería mucho mejor si los legisladores estuvieran preparados para poder legislar y para poder regular estos temas. Interesantísima la exposición, Jimena. Supongo que no te dio tiempo de exponer todo lo que tenías planeado porque este, te fuimos ahí interrumpiendo con nuestras dudas y con nuestros cuestionamientos. Pero bueno, es lo que yo tendría que decirte. Muchísimas gracias y felicidades. Sí, de hecho me declaro culpable, maestro Miguel, porque pues había varias preguntas y dudas que había Claro, que hacer. Pero claro, la por realidad es supuesto. que sí, me uno a tus comentarios, tanto los legisladores como quienes vayan a juzgar este tipo de asuntos, pues tendrán que estar sumamente preparados para que no venga una resolución que obviamente perjudique a las personas inmersas, ¿no? En estas relaciones. Desde luego. Sí, porque además, digo, estamos hablando, no sé, licenciada Pérez, si lo vaya yo a decir bien, parece que podemos jugar a Dios, ¿no? Con esta manipulación de los genes y cómo lo quiero y si me gusta y no me gusta y si lo regreso, pues cómo lo regreso, ¿no? Entonces, la realidad es que son cuestiones sumamente interesantes que no se agotan, por supuesto, en una hora y que vamos a seguir estudiándolas. Y que además, de verdad, yo también felicito muchísimo a la licenciada Jimena Pérez, porque pues entrarle a estos temas no es tan sencillo, ¿no? Romper ese paradigma del patrimonio económico exclusivamente y entrarle al patrimonio extrapatrimonial, que es el moral, en donde abarcamos todas estas emociones, sentimientos, honor, decoro, ¿no? Reputación, pues no es tan sencillo. Y peor aún, dicen por ahí en mi pueblo, peor es acreditar, ¿no? Acreditar que efectivamente te están violentando algún derecho de los llamados derechos de la personalidad dentro del patrimonio moral. Entonces, pues, de verdad, felicidades, me encantó la exposición, me gusta el trabajo, espero poderlo leer próximamente y entonces, pues nada, más que abierta la invitación nuevamente para que estés con nosotros en otra plática. Y ahora que decía la doctora Huerta, ¿lo regreso o no lo regreso? No recuerdo yo si era tema de alguna noticia o un reportaje, un documental, una pareja que regresó a un niño que había adoptado y que era sordomudo. Y entonces uno dice, qué mala onda, ¿no? Pero la pareja argumentaba, nosotros no tenemos la capacidad, y no me refiero a capacidad económica, sino la capacidad física, la capacidad de tiempo, etcétera, para poder tener a un niño con estas condiciones, ¿no? Que desde luego demandan muchísimo más tiempo, cuidado y atención que una persona que carezca de esas condiciones. Entonces, es sumamente complejo. ¿Está bien o está mal? Pues a la Sí. larga quizás se les va a agradecer, ¿no? No lo sé. Es una cuestión interesantísima. Pues gracias, Jimena, por poner este tema sobre la mesa. Creo que es muy importante que esté.
Y bueno, pues no sé si quieras tú agregar algo, Jimena. Sí, si me permiten hacer un comentario final. Por Pues favor. lo complejo ahora hablando de los legisladores es que estos temas ocurren, ¿no? Bueno, a veces, por ejemplo, en estas técnicas de reproducción médicamente asistida, como comentaba pues, usted, doctor, a veces uno imagina que va a tener un hijo de tales características, pero también es que jugando a Dios, pues no tenemos todos los milenios y millones de años que lleva Dios jugando su papel o la naturaleza o como sea que cualquier persona prefiere denominarlo. Y a veces estas técnicas pues no se obtiene el resultado que se espera, ¿no? Entonces, pues ya cuando nace la persona y nace con alguna característica, con algún padecimiento que considera no deseable, pues a quién se lo regresan, ¿no? Claro. Y el tema llega a tribunales. Al final alguien tiene que resolverlo, se tiene que tomar una decisión y al carecer de una legislación, pues también a veces estos temas quedan en el ámbito subjetivo de la persona juzgadora. Entonces también es complejo. La misma creación de la regulación es sumamente compleja, ¿no? ¿Qué postura va a fijar el Estado en ese sentido? ¿Lo voy a permitir? ¿No lo voy a permitir? ¿En qué sentido lo voy a permitir? Y cuáles son las implicaciones y luego qué va a hacer el juzgador o qué hacen los juzgadores, porque existen muchos casos de este tipo cuando ya tienen el asunto en las manos, ¿no? Alguna vez una magistrada nos habló sobre un tema y a pesar de que el tema ya se había decidido, ella mostraba mucha preocupación al respecto sobre estos temas. Entonces, pues buscar los espacios, ¿no? Seguramente aquí habrá futuras y futuros legisladores, retomar los temas y también tomar decisión porque hay una laguna jurídica en este sentido. Y bueno, pues nada más quería agradecerles enormemente la oportunidad de compartirles mi línea de investigación, los resultados de estas investigaciones que yo he estado realizando y pues reflexionar conjuntamente. Muchísimas gracias por la invitación. Excelente, Jimena. Yo te felicito doblemente y reitero lo que decía la maestra Amada Gaitán hace un momento, la importancia de que nuestros alumnos estudien estos temas. Pues despedimos a Yadira, Amada. Pues nos vemos en nuestro próximo jueves de Derecho Civil y en la tarde nos vemos en Contrafirma. Jimena, ha sido un honor tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves de Derecho Civil. Gracias, nos Hasta el vemos. jueves. Chao. Gracias, hasta luego.